unidos en el Espíritu en esta transmisión. Muy bien, vamos a entrar a meditar en la palabra de Dios y quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 9 y versículo 27. Dice así la palabra de Dios en Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra y de recibir estas historias que fortalecen nuestra fe, que nos desafían para creer con todo el corazón. Gracias, Señor, porque así lo hemos hecho. Hemos escuchado de ti y hemos clamado para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros. Y tú la has tenido. Somos testigos de tu amor y de tu poder en cada vida, porque tú eres un Dios personal que quiere atender a cada uno conforme su necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaremos meditando sobre el tema la necesidad de creer. Cuando uno piensa en una persona con impedimento físico, en este caso no podían ver, se enteraron obviamente de que Jesús andaba por ahí y decidieron seguirle. Pero para una persona con impedimento físico no es fácil, no era solo de seguirle, como se dice, fácil es decirlo, ¿verdad? Pero ellos estaban ciegos. Y acuérdese usted que en ese tiempo no habían aceras, no habían banquetas, no habían condiciones especiales para la gente que tenía alguna discapacidad. Sin embargo, estos hombres creyeron. Y aquí lo que podemos ver es el poder de la fe. Porque cuando una persona tiene una necesidad mayor, su fe crece de tal manera que vence todo obstáculo para poder alcanzar sus propósitos. En este caso, el propósito era que Jesús pudiera tener misericordia de ellos. Ellos entonces probablemente le pidieron a alguien que los llevara, a alguien que los dirigiera, pero ellos iban con un deseo, con una pasión, con una necesidad evidente que hizo que vencieran todos los obstáculos para llegar a Jesús. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que saber que para agradar a Dios, para que Jesús obre a nuestro favor, tiene que despertarse nuestra fe. Tiene que haber una manifestación de que tenemos una verdadera necesidad y creemos que Él puede atender nuestra necesidad. La fe de ellos se había desarrollado de una manera que no les importaron las circunstancias. Es interesante porque al no ver, ellos oyeron nada más de Jesús. Ellos no vieron los milagros. Ellos no vieron físicamente. Sí, miren, ese cojo antes yo lo miraba y no podía caminar y ahora camina. Ellos no vieron eso porque eran ciegos. Pero fue suficiente lo que oyeron. Es muy importante para ti y para mí saber que no necesitamos ver para creer en Jesús. Su palabra es suficiente para tocar nuestros corazones. Dios es espíritu. Y Dios habla de una manera que no te llega a la vista ni al oído, sino te llega al corazón. Y cuando Dios toca tu corazón, tú debes reaccionar. Tú debes hacer lo que te corresponde. Y eso fue lo que hicieron estos ciegos. Su fe se desarrolló de tal manera que no les importaron los problemas, las circunstancias, los impedimentos que tuvieron que
atravesar porque se habían hecho a la idea de que Jesús era su única esperanza. Y esto es muy importante también entenderlo. Jesús no es una opción más. Vamos a ver qué pasa aquí y si no pasa aquí, vamos a ver allá. No. Cuando tú te fijas en Jesús, lo debes ver como tu única esperanza, como la única fuente de poder para sanar tu enfermedad y para resolver tu problema. Cuando lo hacemos así y nos concentramos con todo nuestro corazón en Jesús y clamamos a Él como clamaron estos hombres, Jesús te va a atender y Jesús te va a manifestar el poder de Dios en tu vida. En primer lugar, la ceguera física es figura de la ceguera espiritual. La Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento, está lleno de ejemplos de sanidades. Y una de las mayores sanidades que Jesús desarrolló fueron darle vista a los ciegos, por una sencilla razón. El mundo al que Jesús vino y el mundo al que Jesús se dirige también, el día de hoy, está ciego espiritualmente hablando. O sea que lo que Dios quiere manifestar a través de estas sanidades y lo deja ver a través de la forma en que opera la sanidad de los ciegos, es que lo más importante para Él era darle la vista espiritual a la gente. Que la gente saliera del error, que saliera de su incertidumbre, de su temor en este mundo y que pudiera ver el amor de Dios y la paz de Dios. Y eso solo se mira espiritualmente si uno es libre espiritualmente. Mientras una persona ciega físicamente no puede ver la luz ni las cosas que le rodean, una persona que no tiene fe en Dios es equivalente a una persona ciega espiritualmente, que no ve ni comprende a cabalidad las cosas, aún viéndolas, y las cosas que le suceden, las cosas que le están pasando, no las entiende, porque hay ceguera espiritual. Vivimos en un mundo que no solo es material. Qué bueno fuera que las cosas fueran tal y como se ven físicamente, tal y como se ven en apariencia. Pero nosotros sabemos que las cosas tienen un fondo. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos sabido el fondo que hay en aquella persona en la que confiamos? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos visto las cosas tal y como son? Los que tenemos vista física, pero no tenemos vista espiritual, somos engañados por las apariencias de la vida, porque solo vemos la apariencia que nos muestra nuestros ojos, pero no vemos lo que hay en el corazón, no vemos lo que hay en el fondo de las cosas. Entonces, Jesús quería manifestarle al mundo de que necesitaba salir de la oscuridad, necesitaba salir de la ceguera espiritual. Y cuando Él sanaba a un ciego, lo sanaba integralmente, lo sanaba de la vista, pero también lo sanaba de su corazón, para que su vida fuera completamente restaurada y entrara en el gozo de la salvación. Por eso la Biblia dice que el mundo vive en oscuridad porque no ven a Dios ni le conocen. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos son los que no conocen a Dios. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. A eso se refiere precisamente este pasaje, a la ceguera espiritual, en donde viendo no vemos y aún oyendo no oímos, porque no entendemos el verdadero significado de las cosas. Pero cuando tenemos fe, cuando tenemos confianza en Dios, Él mira lo que nosotros no vemos. Él escucha lo que nosotros no oímos. Y a través de la fe
ponemos nuestra confianza en Él para que nuestra vida sea guiada por el Señor. La pregunta que podemos hacernos nosotros es: ¿qué es lo que vemos en los problemas que nos rodean? ¿Cómo miramos los problemas y las circunstancias? La diferencia entre los creyentes y los no creyentes es que el creyente confía en Dios y pone su vida en Dios. Los problemas son los mismos, pero el que no cree en Dios no ve las cosas como son. Y muchas veces son engañados por las apariencias. Si no tenemos fe, somos influenciados únicamente por lo que vemos y oímos físicamente. Pero si tenemos fe, podemos ver más allá de las apariencias, porque Dios mira más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Eso es lo que nos dice el pasaje de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros no sabemos el futuro, pero Dios sabe el futuro. Por eso, cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, tienes una seguridad especial, porque Dios cuida de tu vida. Por eso fue que Dios utilizó en su ministerio la sanidad de los ciegos para ilustrarnos que la verdadera necesidad de las personas no es física. La verdadera necesidad de las personas es espiritual. Mateo 13:13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Cuando Jesús vino, les habló a los discípulos y les dijo, por eso les hablo a ustedes por parábolas, porque ellos, refiriéndose a los religiosos judíos, viendo no ven y oyendo no oyen. Esa es la condición del mundo. Sin fe en Dios, somos engañados por la apariencia. Pero si tenemos fe en Dios, Él nos hace ver más allá de lo físico. Dios puede abrir nuestros ojos físicos y darnos vista, pero sobre todo Él quiere abrir los ojos espirituales para que mire las cosas como Dios las mira, para que te protejas, para que seas bendecido y prosperado conforme la dirección de Dios. Porque Dios quiere que dejemos de dar pasos en falso. Parte de nuestro problema en la vida es la cantidad de pasos en falso que damos, porque no tenemos seguridad, no sabemos lo que estamos haciendo. El mundo vive de esa manera. Por eso hay mucho engaño, hay mucha decepción, hay mucho fracaso. Pero cuando confiamos en Dios, Dios nos toma de la mano y Dios nos lleva y nos guía y nos hace ver lo que nosotros no vemos. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia real. Hemos tenido, la verdad, gracias a Dios, experiencias en donde hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Pero en esta ocasión fue algo especial. Mi esposa y yo estábamos de vacaciones, fuimos de Guatemala a Miami, aquí en Estados Unidos, a pasear. Y pues por primera vez, fue la primera vez que yo renté un carro. Nunca lo había hecho, así es que, pero nos atrevimos y rentamos un carro para ir a varios lugares aquí en Estados Unidos. Y teníamos que regresar a Miami porque ahí estaba el vuelo de regreso. Y me acuerdo en esa ocasión, yo me acordé que tenía una amiga que tenía casa en Miami. Y la llamé y me dijo: sí, con mucho gusto, vente para acá, aquí te recibimos y toda la cosa. Y yo dije: ya la hicimos. Y me alegré mucho, ¿saben por qué? Porque ya no tenía dinero. Veníamos ya de regreso y al otro día nos íbamos para Guatemala, por lo tanto, ya no tenía para hotel ni para nada. Nos habíamos acabado el dinero, estando en un lugar
nos dijeron su tarjeta ya no tiene nada, así es que no le podemos dar lo que quiere. Total, bueno, nos venimos y llegamos a la casa y nos dieron una tremenda bienvenida. Fue una cosa muy bonita. Ahí estaba ella con su papá y nosotros arreglando las maletas. Ustedes saben los regalitos que llevábamos y toda la alegría de que ya llevamos de regreso. Estando en eso, cuando llegó el papá de la amiga y me dijo: ¿en qué hotel se van a ir a quedar? Usted sabe lo que eso significa. Yo ya me había hecho la idea. Usted sabe cómo somos, ¿no? Si me dejan en la sala, pues en la sala, en la alfombra o en el sillón, en lo que sea. Pero nos dijeron a qué hotel se van a ir a quedar. Y yo le vi la cara a mi esposa y nos vimos la cara, que no sabíamos qué hacer. Y ahorita vamos a ir a buscar, le dije. Fue lo único que se me ocurrió. Hermanos, como les dije, cuando se acabó la tarjeta de crédito y como era primera vez que yo rentaba carro, yo había guardado para pagar la renta del carro, pero yo dije: eso no lo puedo tocar porque tengo que devolver el carro y tengo que pagarlo. Y entonces le dije: bueno, vamos, hicimos las maletas, metimos las cosas y salimos. Yo no conocía Miami, eran como las 8 de la noche y empecé a caminar en el carro. No sabía a dónde iba, pero sabía que Dios estaba con nosotros. Y yo le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a buscar un lugarcito tranquilo, no muy oscuro ni muy claro, para quedarnos ahí y dormir en el carro. Al fin y al cabo, usted sabe, los hispanos, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo, no es la primera vez que dormimos en un carro, ¿verdad? Y entonces dijimos: bueno, y así lo hacemos, ¿verdad? Pero en eso andamos, empezamos a caminar, nos metimos en freeway, salimos del freeway. Yo no sabía, sinceramente no sabía para dónde iba. Y en eso vi una callecita y vi una pequeña luz que alumbraba la callecita. Y ahí está bien, porque se ve tranquilo, pero se ve una luz. Así es que llegamos, parqué el carro y empezamos a acomodarnos para dormir ahí, porque eso era lo que pensábamos. En eso se me ocurrió ver a la luz. Eran unas oficinas y estaba abierto. Era el lugar donde había rentado el carro. Y entonces dije yo: voy a ir a preguntar a qué horas tengo que devolver el carro. Llegamos, preguntamos a qué horas devolvíamos el carro y me dijeron a las 9 tiene que traer y entregar el carro. ¿Y cuánto va a ser? Le dije yo, ¿verdad? Y me dice: pues si el dinero ya se lo descontamos de la tarjeta. Como yo no sabía, era primera vez. Pero ya me habían quitado, contra razón me tronó la tarjeta, porque ya me habían quitado el dinero de la renta. Entonces tenía $200. En ese tiempo, nos fuimos a un restaurante, nos dimos una comidaza de lujo. De ahí fuimos a buscar un hotel. No, no, uno mejor. Nos fuimos a un hotel, dormimos, pero antes de eso, nos hincamos a darle gracias a Dios. Porque tú no conoces lo que te va a pasar. Tú no conoces lo que te espera, pero Dios sí lo sabe. Por eso Dios te guarda y Dios te cuida cuando tu vida está en las manos de Él. Porque Él sabe lo que tú no sabes. Él mira lo que tú no miras. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, no se necesita ver para creer. Una de las características de las personas que tienen alguna deficiencia física es que desarrollan alguna otra parte de su cuerpo con mayor habilidad. Es una especie natural de sustitución de un organismo por otro, o cuando menos de lo que un organismo le puede ayudar a uno. Entonces las personas que no miran desarrollan mejor su oído. Y esto es muy importante para nosotros, porque la fe no viene por ver, sino viene por oír. Y Dios quiere que desarrollemos nuestro oído espiritual. Dios quiere que seamos sensibles cuando Él nos habla. A través de su palabra, a través de los hechos, a través de un consejo sabio, Dios te puede hablar
Y tú debes atesorar lo que estás oyendo. No esperes ver. La fe no se alimenta con ver. La fe se alimenta con el oír de la palabra de Dios. Y esa fue la ventaja que tuvieron estos hombres encima de los demás que iban siguiendo a Jesús. Los demás miraban e iban siguiendo lo que miraban, pero estos hombres habían oído y sin ver físicamente lo que Jesús hacía, ellos creyeron que Él los podía sanar. Y por eso hicieron todo el esfuerzo por seguirle para que Dios se manifestara en sus vidas. Todo lo que oyeron de Jesús lo absorbieron. Todo lo que oyeron de Jesús lo absorbieron detenidamente y creyeron con todo su corazón. Tienes que absorber, tienes que tomar todo lo que Dios te hable y hacerlo tuyo, creerlo, repetirlo, declararlo, creyendo como que es una realidad. No lo estás viendo, porque eso es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando uno cree en las promesas de Dios y cuando uno sabe que aunque no lo ve, es una realidad, porque ha puesto su corazón en las manos de Dios, Dios se manifiesta de una manera especial. Ellos no habían visto lo que otros habían visto, pero fue suficiente lo que oyeron. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no lo has retenido? Dios se ha manifestado a tu vida de alguna manera y no lo has guardado en tu corazón. Debemos aprender a absorber lo que Dios nos dice, a hacerlo nuestro y a guardarlo en nuestro corazón. Eso es una virtud que solo los hijos de Dios pueden tener. Porque eso es la fe. La fe es recibir de Dios una promesa, una palabra de aliento de parte de Dios y creerla y hacerla nuestra, absorberla, que forma parte de nuestra vida, aunque no estamos viendo físicamente la solución en nuestro corazón. La solución ya es una realidad, porque Dios lo ha prometido y para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Dios promete lo cumple, porque Él es fiel. Bendito sea su nombre. Era tan grande su necesidad que su fe se despertó. La puerta de la fe se abre para que Dios obre cuando tú crees con todo tu corazón. No son los sentidos físicos los que determinan nuestra fe, es nuestro corazón. Y no es solo oír físicamente, porque podemos oír físicamente. ¿Cuántas personas oyen físicamente y se quedan igual? Pero cuando tú retienes, cuando tú haces tuya la promesa, cuando tú crees la palabra, se vuelve parte de tu vida. Tú vives creyendo lo que no estás viendo, pero lo estás esperando en tu corazón, porque Dios te lo ha prometido. Juan 20:29 dice, cuando resucitó Jesús y se presentó ante los discípulos, incluyendo Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque nosotros, usted y yo, no vimos y creímos. Bendito sea su nombre. Pero cuando el corazón está dispuesto, es cuando las cosas pasen. Lo poco que veamos, lo poco que escuchemos, lo poco que podamos percibir será suficiente para desarrollar nuestra fe. No es mucho lo que necesitas. Me decía un joven, yo quiero leer la Biblia, yo quiero aprender más, yo quiero leer bastante, yo quiero aprender. Un momentito le dije. Tú tienes que recibir poco y creerlo y hacerlo tuyo para desarrollar tu fe.
No puedes llenarte de palabra y de palabra que después no sabes qué hacer con ella porque no la has sabido digerir, no la has sabido percibir, no la has sabido aplicar. Hay quienes quieren crecer y desarrollarse de una forma rápida y no es así. Las cosas de Dios no son tipo microwave. O sea, la mejor comida es la que se cose despacio, ¿verdad, hermanas? Hermanas que cocinan, por supuesto. Las cosas, mire, cocine más despacio y va a ver que le va a saber mejor la comida. ¿Aló? Porque ahora en estos tiempos todo lo hacemos arrebatado y lo queremos ya. Y entonces le damos todo el volumen a la llama y si no se nos quema, pero es por suerte, pero es la precipitación de las cosas. Pero la comida digerida y cocida lentamente es más sabrosa. Igual es la palabra de Dios. Cuando tú la digieres y cuando tú lo obedeces. Porque ¿de qué sirve que leamos o que sepamos un montón si no la ponemos por obra? Poco a poco digiere la palabra y di, esto es para mí, lo voy a poner en práctica. Y después de eso, Dios te va a dar oportunidad para que sepas más y para que tu fe crezca y para que te desarrolles. Eso fue precisamente lo que pasó con estos ciegos. Y eso es lo que Dios quiere que pase en nuestras vidas. Él quiere activar nuestra fe. Porque la fe es algo activo, no es algo pasivo, no es algo teórico. La fe es una práctica. Perdonen que lo diga, pero la gente cree que fe es pasar enfrente de una iglesia y persinarse. Esos son mitos, esos son temores, son miedos de la gente. Eso no es fe. La verdadera fe es creer en lo que Dios dice, recibirlo y hacerlo nuestro. En el nombre de Jesús, vivir, manifestar, que tus hijos vean que tú crees en Dios y que tú confías en Dios. Hijo, ahora no tengo trabajo, pero vamos a orar. Y tú te vas a dar cuenta que después que oremos, Dios nos va a dar un trabajo. Y de esa manera sembramos la fe también en nuestros hijos. En tercer lugar, los ciegos buscaron y clamaron. Lo que les decía, la fe no es de pensar, o la fe no es de señales o símbolos. La fe es una vida práctica, es una actitud de vida en donde nosotros aprendemos a conectar lo material que somos nosotros con lo espiritual que es Dios. Dios es espíritu y nosotros materia. Entonces Dios diseñó la fe para que sea el elemento que nos conecte con Él, para que creamos en Él, para que creamos en sus principios y en sus verdades. Y aunque no las miramos físicamente, las vivimos por fe. Por eso dice que los grandes hombres de Dios vivieron creyendo. No lo vieron, pero lo creyeron, lo proclamaron, lo hicieron suyo, porque sabían que era Dios el que se los había prometido. Y esa es la fe que hace la diferencia. Yo me imagino a estos dos hombres en medio de las multitudes, en medio de la algarabía, en medio de los gritos y de lo que la gente se emocionaba al ver a Jesucristo. Ellos dijeron, nos va a oír, porque le necesitamos y porque sabemos que Él puede cambiar nuestra vida. ¿Sabes una cosa? Tú tienes derecho de gritarle a Jesús como le gritaron estas personas. Tú tienes derecho de decirle, Dios mío, yo creo en ti. Yo sé que tú eres el único, la única esperanza para mi vida. Yo te pido, yo te ruego, yo te clamo, yo te grito con todo mi corazón. Porque sabe una cosa, hay un montón de bulla alrededor de Jesús. Tú tienes que clamar con todo tu corazón para que Él te escuche, con fe, creyendo. Dice Mateo 7, del 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todos estos son verbos que implican acción, que implican una forma
de actuar, una forma de vida, no es algo pasivo. Sí, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, lo estamos esperando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No, vivir como que si eso ya fuera una realidad, manifestarlo en nuestra vida diaria, nuestra fe en Dios. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Dios se da a conocer de muchas maneras, como lo hacía Jesús, pero somos los que le escuchamos, los que percibimos, lo que hacemos nuestro, lo que Él dice, los que hacemos la diferencia. La fe se evidencia cuando se acciona. No se puede decir que se tiene confianza en Dios cuando no se le busca, cuando no se clama a Él, cuando no se vencen obstáculos, cuando no te declaras en estado de necesidad, cuando no te declaras en estado de agonía, cuando las cosas no andan bien, tú no puedes decir que estás bien. Cuando las cosas no andan bien, tú tienes que declarar un estado de emergencia espiritual en tu vida, ya sea porque estás detectando que el enemigo quiere atacar tu vida o tu familia o tu trabajo o lo que sea. Tú entras en estado de emergencia, tú entras en estado de alerta y clamas a Dios porque sabes que es tu única respuesta, tu única esperanza. Son esos cristianos los que logran la atención de Dios, porque a Dios le agrada que le clamemos con todo nuestro corazón. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los ciegos de esta historia no se conformaron con tener una esperanza. Ellos la buscaron. No te conformes con una promesa. Busca el cumplimiento de la misma. Porque hay creyentes, hermanos, que se duermen en las promesas. Ah, sí, yo sé que Dios me ha prometido. Algún día, ¿verdad? No, Dios me ha prometido y lo veremos. Lo veremos y lo contaremos y nos gozaremos, porque Dios es real, porque Dios no miente, porque Dios cumple su palabra, porque Dios honra a los que le buscan de todo corazón. Cuando se tiene una fe grande, no se ven las dificultades. Una fe grande no es que seas demasiado espiritual. Una fe grande es que haga lo necesario para llamar la atención de Dios. Que dejes de hacer aquello que te estorba, aquello que te aparta, aquello que no te mantiene en comunión con Dios. Una fe grande es una fe que se concentra en lo más importante y saber que Dios es el único que puede ayudarte, tu única esperanza. Debes concentrarte para que Dios obre en tu vida. El día de hoy no podemos ver a Jesús físicamente, pero sí podemos oírle a través de su palabra. Dios nos habla de tantas maneras, de tantas maneras. Si nuestro oído espiritual está sensible, vamos a captar la voz de Dios, vamos a hacerla nuestra y vamos a proclamar la victoria para nuestras vidas. Pero tenemos que clamar en nuestro corazón. Tenemos que decirle: sí, Jesús, te necesito. Sí, creo en tu poder sobrenatural. Sí, te entrego mi corazón. Solo si clamas con fe, Él se va a detener para atenderte, cualquiera que sea tu necesidad, como hizo con estos ciegos. En cuarto lugar, la fe de los ciegos se hizo manifiesta. Jesús probó la fe de los ciegos. ¿Cómo va a probar tu fe? ¿Cómo va a probar tu fe? Dios quiere que le demostremos que sí creemos en Él. Él lo sabe todo, pero a Él le agrada oír tu fe. A Dios le agrada oír tu fe, tu grado de esperanza, tu clamor. Si algo conmueve a Dios, es un clamor que viene de un corazón necesitado, pero también de un corazón convencido de que Dios lo puede hacer.
Jesús sabía que lo podía hacer. Sin embargo, Él les preguntó a los ciegos, les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, no era que Él tuviera duda, sino que Él quería ver la fe de los hombres. Y sin titubear, sí, Señor. Inmediatamente contestaron porque tenían una convicción desarrollada. Ya les he dicho en más de alguna ocasión que la fe no es instantánea, no se desarrolla en el momentito de la prueba. Yo soy un incrédulo, soy un vago y de repente tengo un problema. Ahorita sí tengo fe, Señor. Ahorita sí creo en ti. Ahorita sí te voy a servir. No. La fe se desarrolla. Hay un proceso y luego viene el momento donde la fe funciona. Así fue con estos ciegos. No fue que en ese momentito que se encontraron con Jesús. Imagínense que le dijeron, en sus gritos le dijeron, Jesús, hijo de David. ¿De dónde viene eso? Viene de que sabían, habían leído o les habían contado la historia del Mesías, que iba a venir como promesa de Dios. Hijo de David no lo decía cualquiera, lo decía aquel que conocía la historia del pueblo de Israel y la promesa que Dios le había hecho a David de enviar un Mesías, un Redentor. O sea, su fe no se desarrolló en el momentito de la prueba. Ese es el problema que tienen muchas personas, que en ese momentito quieren que surja. Pero déjame decirle una cosa, así como surge, así se va. La fe que se desarrolla en base a la obediencia, en base a creer, en base a aceptar lo que Jesús dice, es una fe diferente, porque es una fe que se desarrolla y cuando viene la necesidad simplemente se ejerce. La fe se ejerce. No es asunto de que no tengo fe, voy a ir a comprar unos $5 de fe a la iglesia, ¿verdad? Para que pueda yo tener fe y ser como el hombre el mago que se encontró a los discípulos y quería comprar los milagros que ellos hacían. No es así. La fe es cuando tú empiezas a oír de Jesús y empiezas a reconocer que Él es Dios y que lo necesitas en tu vida. Jesús les contestó, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahí viene la recompensa de la fe. Y al instante sus ojos fueron abiertos y pudieron ver normalmente, porque habían creído. Dios no obra en el plano físico, sino en el plano espiritual. Y la fe es el elemento, el recurso que Dios nos ha dado para que estemos en comunión con Él. Es el elemento espiritual que nos conecta con Dios, pero hay que ejercerlo, hay que darle valor, hay que darle importancia, no verlo como un elemento religioso, como una señal o como un símbolo que se ejercita de manera espontánea cuando tengo un peligro, cuando tengo un miedo, cuando tengo un temor y decir palabras que se me ocurren del mismo miedo. Eso no es fe. La fe es un ejercicio que empieza poniéndole atención cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, tú lo atesoras y tú lo guardas. Quizá no lo vas a necesitar en el momentito, pero si tú lo guardas en tu corazón, ahí va a estar. Y cuando tú lo necesitas, la fe va a surgir y se va a hacer realidad en tu vida. Probablemente tu necesidad no sea recibir la vista física. Quizá tengas otra enfermedad u otra necesidad. Pero recuerda, tu mayor necesidad es recibir a Cristo en tu corazón. Tu mayor necesidad es creer en Jesucristo. Tu mayor necesidad es saber quién es tu verdadera ayuda. Porque aunque tengas tu vista completa y aunque físicamente te veas bien, sabemos que estamos en un mundo que ha rechazado a Dios, un mundo que nos influencia permanentemente, nos influencia a través del pecado. Por lo tanto, nuestra mayor necesidad es espiritual. Creer en Dios, creer en Jesucristo. Y de ahí
si tú alimentas tu fe, si tú haces desarrollar tu fe, Dios puede obrar en tu vida en el momento que se lo pidas, después de haber desarrollado tu fe. Los ciegos de la historia no solo fueron sanados físicamente, su mayor gozo es que recibieron su sanidad interior, su sanidad espiritual. Estos ciegos no dice la Biblia que fueron ciegos de nacimiento, no dice desde cuándo estaban ciegos, pero definitivamente tenían necesidades espirituales más profundas que su falta de vista. Y cuando Dios les devolvió la vista, les devolvió también la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Es interesante porque al final Jesús les dice: por favor, les encargo seriamente que no le digan a nadie. Jesús sabía que su ministerio ya tenía suficiente fama como para que él pudiera andar con libertad o con falta de libertad en la calle o tener mayor dificultad para desarrollar su ministerio. Pero estos ciegos no le hicieron caso a Jesús. Y yo me puse a analizar, y estos desobedientes aquí, ¿qué pasó? Si Jesús les dijo que no hicieran nada. Bueno, yo veo dos razones. Una, que Jesús se los haya dicho a propósito, buscando lo opuesto, sabiendo cómo somos los humanos, ¿verdad? Si le digo que vaya a la derecha, va a ir a la izquierda, entonces mejor le voy a decir que vaya a la izquierda para que se vaya a la derecha. Y quizá esa haya sido la intención de Jesús, porque Jesús conocía los sentimientos de la persona. Pero la otra razón, que yo creo que es la verdadera razón por la cual se fueron a contarlo todo, es porque no pudieron contener el gozo de lo que Dios había hecho en sus vidas. No pudieron quedarse callados. Cuando Dios haga algo en tu vida, cuéntalo, porque eso va a despertar la fe de otros. No te quedes callado, cuéntalo. Pongámonos.